Apaga las luces, sube el volumen, ya estás en tu dosis semanal de historias de terror aquí en Espectro Podcast. Soy Oscar Morales, te recuerdo que si eres fan del contenido, puedes apoyarme de una manera increíble dejándome tu like o compartiendo este video con algún conocido tuyo. Dicho todo esto, comencemos con los 3 testimonios que tengo para compartir contigo el día de hoy. Déjame advertirte que son más que inquietantes. Vamos a empezar con este primer testimonio que viene de manera anónima. Acompáñame a escucharlo. Hola, buenas noches. La verdad no sé ni cómo empezar, pero todavía no lo puedo sacar de mi cabeza. Esto que viví me pasó el martes de hace como 3 semanas. Yo soy de Durango y no soy de las que anda creyendo en cosas paranormales. O al menos no lo era, hasta esa noche. Eran exactamente las 12:10 de la medianoche. Yo estaba acostada en la cama. Mi bebé de 7 meses dormía entre nosotros. Todo estaba en silencio. Ese tipo de silencio pesado que te pone tensa aunque no sepas por qué. Y de repente, un golpe seco se escuchó en el techo. Como si alguien o algo hubiera caído de pie justo arriba de nosotros. Inmediatamente desperté a mi esposo. Lo empujé del susto y le dije con una voz temblorosa: "Ya anda otra vez esa bruja". Y no era un decir. Hace como 2 meses, una vecina que también tiene un bebé me contó algo bien raro. Me dijo que una noche vio desde su casa a una mujer parada en la ventana de mi cuarto, que se oía a mi bebé llorar sin parar. Su esposo incluso salió a correrla, pero cuando se acercó, ya no había nadie. Aquella mujer se había esfumado. Desde entonces, la verdad es que no podía dormir tan tranquila. Volviendo a esta noche, me levanté de la cama y prendí la luz del cuarto. Quería asegurarme de que todo estaba en orden, pero no vi nada fuera de lo normal. Dejé la luz encendida por si acaso, como quien pone una barrera débil contra lo desconocido, y regresé a la cama. Poco a poco, el sueño me venció, pero eso fue solo el principio. Aproximadamente como a la 1:30 de la mañana, se fue la luz. Yo no me di cuenta en ese momento, ya estaba profundamente dormida, pero como a las 2:15, mi esposo se levantó y notó que del barrio éramos los únicos que no teníamos energía eléctrica. Y además aquella noche hacía muchísimo calor, por lo que también abrió la puerta. Desde allí, los recuerdos, la verdad, se vuelven borrosos, pero tan vívidos al mismo tiempo, como una pesadilla que no se olvida, ¿saben? Recuerdo abrir los ojos y ver a un hombre parado al borde de la cama. Pero no era mi esposo, no lo era. Este hombre, si es que era uno, tenía algo raro. Su figura era alta, demasiado delgada, desproporcionado. Y en sus brazos tenía a mi bebé. Mi corazón se fue al piso. Quise gritar, pero mi cuerpo no reaccionaba. Las piernas las sentía dormidas, como si estuviera clavada a la cama, como si algo me estuviera sujetando en el lugar. La garganta apenas me dejó sacar un grito rasgado. Llamé a mi esposo, con la desesperación de una madre al borde del colapso. Él, desde el patio, apenas alcanzó a responder: "¿Qué pasó?". Y justo cuando escuché su voz, el bebé lloró. Pero no estaba en brazos de nadie ya. Estaba en el suelo, tirado boca abajo con sus piernitas apuntando hacia arriba, como si lo hubieran dejado caer. Lo que más me inquieta es que estaba lejos de la cama, casi en la salida del cuarto. A esa distancia él no pudo haber llegado solo. A esa edad no se mueven tan rápido, y mucho menos sin llorar, sin arrastrarse. Nada tenía sentido. Me quedé sentada en la cama sin poder moverme. Tenía el cuerpo muy frío y la cabeza muy confundida. No entendía cómo había terminado allí, sin control de mis piernas, sin reacción.
viendo a mi hijo en el suelo, sin saber cuánto tiempo había pasado. Yo lo vi con mi hijo en brazos. Mi esposo regresó corriendo. Lo levantamos, lo revisamos y gracias a Dios no tenía ninguna herida, pero estuvo inquieto el resto de la noche. Como si algo le hubiera rozado el alma, no sé cómo explicarlo. Desde entonces no hemos dormido igual. Ya no dejo la luz prendida. Ahora dejo una vela bendita. Y cada noche antes de dormir le rezo a todo lo que puedo, porque no sé qué fue, pero sé que no ha terminado. ¡Qué situación tan fuerte! Hay quienes dicen que las brujas buscan la energía de los más inocentes, que hay lugares donde lo sobrenatural camina con libertad, especialmente cuando todo el pueblo duerme y la oscuridad cubre hasta el último rincón. ¿Tú qué hubieras hecho en esta situación? Te recuerdo que si tienes alguna historia que desees compartir en el podcast, lo puedes hacer a través de los comentarios de YouTube o a través de mis redes sociales, que están en la descripción. Vamos a escuchar el siguiente testimonio, que viene de parte de una persona de nombre Itzi Muñoz. Vamos a escuchar su historia. Yo vivo en un rancho, apartado del ruido y de la ciudad. Aquí te juro que se respira otro aire, uno más tranquilo, más puro, pero en ocasiones también más oscuro. Mi trabajo es cuidar la propiedad. El dueño, don Esteban, ya tiene tiempo que falleció, unos 5 años más o menos. Pero aún así el rancho sigue en pie y yo me encargo de mantenerlo limpio, en orden, tal como a él le gustaba. Don Esteban fue amigo de mi papá, por eso cuando se ofreció esta chamba, no lo dudé. Lo conocía desde que yo era niño. El señor siempre fue un hombre muy educado, muy respetuoso. Tenía la costumbre de llegar al rancho todos los días a la misma hora, las 2:22 de la tarde. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Era como un reloj humano. Cuando falleció, todo quedó en silencio por un tiempo. Se sintió su ausencia, y fuerte. La casa grande se notaba vacía, y el corral mucho más callado. Pero al pasar los meses algo empezó a suceder. Una tarde cualquiera, mientras arreglaba una cerca, escuché el ruido de un automóvil entrando por la terracería. No era cualquier carro, era el sonido de un motor de una camioneta. Ese mismo ronquido que yo podía reconocer de entre mil. Luego, el rechinar de las llantas al frenar justo frente a la casa. Y después el golpe seco de la puerta cerrándose. Me limpié las manos con la camisa. Caminé hacia la entrada y abrí la puerta. En la entrada no había nadie. Pensé que tal vez había escuchado mal, o que alguna ráfaga de viento me estaba jugando una mala pasada. Pero eso fue solo el comienzo. Desde entonces, durante varios días, exactamente a las 2:22 de la tarde se repite lo mismo. El motor, las llantas, la puerta, como si don Esteban siguiera llegando, como si no hubiera dejado el hábito de venir, ni siquiera después de morir. Al principio me asomaba cada vez, como si de verdad esperara verlo bajarse de su camioneta. Incluso una vez me animé a caminar hacia la entrada del rancho, pensando que a lo mejor algún vecino se había estacionado cerca. Pero nada, ni un alma. Solo los mezquites y la tierra caliente. Con el tiempo dejé de asustarme, ya no corro a ver si alguien llegó. Solo me quedo quieto y, cuando escucho el portazo, murmuro en voz baja: No se preocupe, don Esteban, su rancho está bien cuidado. Lo digo con mucho respeto porque no siento miedo. Lo juro por Dios que no. Siento como si todavía anduviera por aquí, si no se hubiera ido del todo, porque algo lo ata a esta tierra, a su tierra. Una vez, en un intento por entender lo que estaba pasando, le pregunté a un señor mayor del pueblo, uno de esos que todavía creen cosas que los jóvenes ya no entienden. Me miró con seriedad, se quitó el sombrero y me dijo: A veces los muertos no se van. Si sienten que algo les falta, si les quedó algo pendiente,
Tal vez él sigue viniendo a revisar, a vigilarte, no para asustarte, sino porque confía en ti. Eso me dejó pensando. Porque desde que estoy aquí nunca se ha dañado nada. No hay robos ni accidentes. Es como si alguien más me ayudara a cuidar este lugar. Y aunque nunca lo he visto con mis ojos, a veces mientras barro el porche o riego las plantas siento una presencia. Tranquila, sí, pero firme. Como la de un patrón que observa en silencio con los brazos cruzados. No sé si algún día dejará de venir, pero mientras tanto aquí estaré, a las 2:22, cada tarde, esperando el sonido de su camioneta y recordándole cada día que todo está bien. Esta conexión que nosotros hacemos con ciertas cositas después de que algún familiar fallece es muy fuerte. Y creo que más allá de que nos asustemos cuando las detectamos, sentimos confianza. Sentimos como si fuera una pequeña palmada en la espalda que nos dice: tú puedes, sigue adelante, no te dejes, estás yendo por buen camino. Vamos a escuchar el último testimonio que tengo preparado para ti en este capítulo de Espectro Podcast. Vamos a escucharlo. Todo empezó con una simple invitación a cenar. Algo tranquilo entre conocidos en una casa que no quedaba tan lejos de la mía. O al menos eso pensaba yo. La velada se fue alargando entre la comida, la música y las pláticas que se estiran más de la cuenta. Se nos fue la hora. Cuando por fin decidí que ya era tiempo de regresar a casa, noté que nadie se ofrecía a llevarme. Unos ya habían tomado, otros no tenían auto y otros no dijeron nada. Así que con cierta incomodidad me paré, agradecí y salí. Pensé que caminar de regreso no sería tan complicado. Total, eran unas 15-20 cuadras, la mayoría de bajada. Ya lo había hecho antes, ¿qué podía salir mal? Pero no contaba con algo. Ese barrio, aunque en el día parece tranquilo, de noche se transforma. Las calles se vacían, los faroles titilan y las sombras parecen moverse a su antojo. Y sobre todo, en esa zona hay muchos perros, callejeros, demasiados. Apenas iba llegando a la segunda cuadra cuando lo sentí. El gruñido, primero como una advertencia desde la oscuridad. Luego el sonido de patas sobre el asfalto. Al dar la vuelta, allí estaban. Como 6 o 7 perros de la nada me observaban desde la penumbra, con sus ojos brillantes con el reflejo de la luz tenue de la calle. No ladraban, no todavía, pero se acercaban rápido, coordinados, como si me olieran, como si olieran ese miedo que yo tenía. Yo me paralicé. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la garganta. Instintivamente, me aferré con fuerza la correa de mi bolsa, como si eso fuera a protegerme de algo. No pensé con claridad. Estaba sola de noche, rodeada, y la única salida era correr. Pero yo sabía que me iban a ganar. Entonces pasó algo que aún hoy no puedo explicar. Sin escuchar sus pasos, sentí una presencia. A mi lado tenía un perro blanco, grande, imponente, de esos que no parecen de este mundo. No tenía collar ni se veía sucio. Solo me miró. Luego volteó hacia los perros y entonces lo vi. Vi cómo los otros perros bajaron las orejas, cómo dejaron de avanzar. Algunos incluso se alejaron un poco. Era como si este perro los hubiera dominado solo con su presencia. Yo no dije nada. Ni siquiera respiraba fuerte. Me sentía dentro de una escena que no era mía, como si me hubieran jalado a una especie de sueño. El perro blanco empezó a caminar, lento pero seguro. Rozaba mi pierna de vez en cuando, como empujándome a avanzar. Yo lo seguí, sin pensarlo, como si supiera que ese era el único camino que yo debía tomar. Fueron casi las 20 cuadras, largas, silenciosas, y yo bajando por la pendiente hacia la avenida, con ese perro enorme a mi lado.
y con los otros siguiéndonos, a la distancia, pero ya no eran los mismos. Iban cabizbajos, como si supieran que ya no podían acercarse, como si respetaran verdaderamente a ese perro blanco. A veces volteaba y allí estaban, pero él, el perro blanco, nunca se detuvo. Me empujaba con el hocico, suave, como diciendo, no pares, sigue. Y así lo hice, hasta llegar a la avenida. Cuando vi los faros de los autos pasar, cuando escuché por fin el ruido de la ciudad, sentí que podía respirar otra vez. Le di las gracias en voz alta, como si me fuera a entender. Gracias por cuidarme, le dije. Me miró una vez más y sin hacer ruido, se fue. Se perdió entre las sombras de una calle lateral. Pregunté días después si alguien del vecindario lo conocía. Nadie lo había visto antes. Nadie había visto un perro blanco, enorme, por esa zona. Y yo, que vivo no tan lejos, tampoco lo volví a ver. No sé si era un perro como cualquier otro. No sé si me lo mandó alguien, o si ese espíritu tomó forma para acompañarme esa noche. Pero lo que sí sé es que sin él algo malo habría pasado aquella noche. Los animales son capaces de sentir nuestras emociones y de interpretarlas súper bien. La verdad, yo no tengo una opinión con respecto a esta última historia. Es una historia que no había leído antes de compartirla aquí contigo porque quería reaccionar a esta última. Sin embargo, puedo decir que los animales definitivamente tienen un sentido sensorial fantástico que no cualquiera puede entender y que son en ocasiones más empáticos que muchísimas personas. No sé qué es lo que haya pasado con respecto a este perro enorme que por lo que me cuenta esta persona tenía una apariencia totalmente diferente a la de los demás. Quizás era algún guardián, no lo sabemos. Pero déjame saber qué es lo que opinas tú en los comentarios. ¿Fue algo especial? ¿Fue un perro normal que apareció de la nada y quería ayudar? Déjame saber tu opinión. Yo me despido no sin antes desearte una excelente semana. Y claro, recordarte que tenemos una cita la semana que viene aquí mismo en tu dosis semanal de historias de terror en Espectro Podcast. Nos vemos pronto. Te quiero mucho. Quiérete tú también.